¿Sabías esto? La seguridad pública se ha convertido en el arte de prohibir la vida misma. 1. Prohibido lanzar nieve en Topeka, Kansas. Sí, en esta ciudad de Kansas, lanzar una simple bola de nieve puede considerarse un delito menor. La ley fue creada hace décadas para proteger la seguridad pública de proyectiles invernales, como si la nieve fuera dinamita blanca. Técnicamente, puedes conducir un camión a 100 km/h sobre hielo, pero si te atreves a lanzar una bolita fría a tu amigo, eres una amenaza nacional. Los policías locales dicen que rara vez multan a nadie, pero el hecho de que aún exista demuestra algo. El gobierno confía más en tu coche que en tu puntería. Es la única ciudad donde una pelea de bolas de nieve es tratada como un acto de guerra civil. 2. En Capri, Italia, están prohibidas las chanclas. Sí, las sandalias son consideradas un peligro público. En 1960, un turista se quejó de que el sonido flap-flap de las chanclas le arruinó las vacaciones. El municipio, en su infinita sabiduría, decidió prohibirlas por motivos de serenidad ciudadana. Así que en Capri puedes gastar miles de euros en un hotel de lujo, beber prosecco frente al mar, pero si tus sandalias hacen clic-clac, te pueden multar. La ley todavía existe, y los policías locales aseguran que es por el bien del silencio. Irónicamente, el ruido más molesto de Capri hoy son los turistas discutiendo sobre por qué no pueden usar su propio calzado. 3. En Singapur, mascar chicle es un crimen. Desde 1992, este país decidió que los chicles eran enemigos del orden público. ¿La razón? Alguien los pegaba en los sensores del metro, y el gobierno dijo, se acabó. Resultado, prohibición total. Solo los dentistas pueden vender chicle, con receta médica. Si te pillan masticando en público, la multa puede llegar a $2,000. Sí, 2,000. En un país donde puedes comprar un Ferrari más fácilmente que un paquete de Orbit. Lo más irónico, la prohibición fue tan estricta que cuando Barack Obama visitó Singapur, su equipo diplomático tuvo que pedir permiso oficial para traer su propio chicle de nicotina. Así que sí, allá masticar se considera contrabando dental. 4. En Japón no puedes bailar después de la medianoche. Durante casi 70 años, Japón tuvo una ley conocida como Fueiho, que prohibía bailar en lugares públicos después de las 12 de la noche. ¿La razón? Proteger la moral pública. Sí, aparentemente, el verdadero peligro para la sociedad no eran las mafias o los desastres naturales, sino los movimientos de cadera después de la medianoche. La ley nació en los años 40, cuando los clubes nocturnos eran vistos como nidos de corrupción. Pero se mantuvo hasta el 2015, cuando los japoneses finalmente lograron convencer al gobierno de que el twerking no era una amenaza nacional. Aún así, muchos locales todavía cierran temprano por costumbre. Es gracioso. Puedes quedarte despierto apostando en pachincos hasta las 3 de la mañana, pero si alguien te ve bailando despacito, técnicamente estás cometiendo un delito. 5. En Francia está prohibido llamar Napoleón a un cerdo. Sí, el país de la revolución, la filosofía y el vino, decidió que el honor del emperador debía protegerse incluso en los corrales. Desde el siglo XIX existe una ley que prohíbe poner el nombre Napoleón a un cerdo, porque se consideraba una falta de respeto al líder histórico. Así que puedes tener un perro llamado Voltaire, un gato llamado Macron, pero un cerdo Napoleón, jamás. Lo más irónico es que muchos franceses ni siquiera sabían que la ley existía, hasta que un humorista intentó registrarla en un programa de televisión. Resultado, multa y confiscación del pobre cerdito. Francia, el país donde puedes protestar por todo, menos por los derechos onomásticos de los animales. Liberté, égalité, pero no napoleonité. 6. En Australia está prohibido cambiar una bombilla sin licencia. Durante años, en el estado de Victoria, reemplazar una bombilla sin ser electricista certificado era considerado una violación de seguridad eléctrica. Sí, cambiar una bombilla. El argumento oficial, prevenir accidentes domésticos. La realidad, una ley que convirtió a miles de australianos en criminales cada vez que su sala se quedaba a oscuras. La multa podía alcanzar los $10,000 australianos. Irónicamente, el gobierno tardó más en derogar esa norma que la gente en aprender a hacerlo a escondidas. Hoy la regla fue eliminada, pero el trauma persiste.
muchos aún llaman a un técnico solo para evitar problemas. Es el único país donde cambiar una bombilla era tan arriesgado como robar un banco, pero con peor iluminación. 7. En Filipinas está prohibido cantar My Way en los karaokes. Sí, el clásico de Frank Sinatra fue vetado en varios bares del país. Todo empezó cuando, entre 2002 y 2010, hubo más de media docena de asesinatos en karaokes provocados por discusiones por esa canción. Los medios lo bautizaron el síndrome My Way. La policía explicó que el tono arrogante de la letra despertaba la furia de los espectadores borrachos, así que muchos bares optaron por eliminarla del catálogo para evitar tragedias. Desde entonces, cantar My Way en público se considera un acto de extrema provocación. En Filipinas puedes hacer karaoke sobre cualquier cosa: amor, desamor, política. Pero si entonas And Now, the End is Near, más te vale tener un plan de escape. 8. En Estados Unidos, en el estado de Alabama, está prohibido llevar un bigote falso en la iglesia. Según una vieja ley aún vigente, usar un bigote postizo en la iglesia, si causa risas, es ilegal. Y claro, ¿cómo no va a causar risas? La norma fue creada hace más de un siglo, cuando los líderes religiosos decidieron que la risa durante el servicio era una amenaza para la solemnidad. Imagina el escenario. Un hombre entra con un bigote de caricatura y de repente todos los feligreses se van al infierno por reírse. Lo más absurdo es que la ley nunca fue derogada, así que, técnicamente, podría ser arrestado hoy por hacer una imitación de Groucho Marx en misa. En Alabama, Dios perdona los pecados, pero no el humor facial. 9. En Suiza está prohibido tener solo un cobayo. Sí, en un país donde todo funciona con precisión de reloj, hasta los hámsters tienen derechos sociales. Según la ley suiza, los cobayos son animales altamente sociales y, por tanto, mantener solo uno equivale a maltrato. Si tu mascota muere, estás legalmente obligado a conseguirle otro compañero o, literalmente, alquilar uno temporal. Sí, existen servicios de alquiler de cobayos para cumplir la ley. El gobierno argumenta que los animales solitarios pueden sufrir ansiedad, lo cual suena tierno hasta que te imaginas a alguien llamando a una empresa diciendo: «Hola, necesito un reemplazo urgente. Mi cobayo está deprimido». Es el único país donde un roedor puede tener mejor vida amorosa que tú. En Suiza no puedes ser antisocial ni siendo una bola de pelo. 10. En Canadá está prohibido quitarte un vendaje en público. El país del jarabe de arce y la cortesía extrema decidió que la visión de un vendaje retirándose podía ser demasiado perturbadora para la sociedad. La ley, vigente en algunas provincias, prohíbe exhibir heridas o retirar curaciones en espacios públicos. Así que puedes comer poutine con las manos, pero no puedes quitarte una tirita. Nadie sabe realmente cuántas multas se han puesto, pero todos coinciden en que es una norma muy canadiense, amable, inútil y extrañamente educada. En un país donde los osos pueden pasearse por la calle, lo peligroso, aparentemente, es una curita. Así es Canadá. Protegen tu dignidad, aunque sea de tu propio codo. 11. En Dinamarca está prohibido poner nombres raros a tus hijos. El gobierno danés tiene una lista oficial con alrededor de 7,000 nombres aprobados. Si el que eliges no está ahí, debes pedir permiso. Esto significa que nombres como Anastasia o Peter están bien, pero si sueñas con llamar a tu hijo Tormax Power o Pizza, olvídalo. Según el Estado, la norma existe para proteger a los niños del ridículo. Lo curioso es que algunos nombres rechazados eran perfectamente normales, solo que no sonaban daneses. Una pareja quiso llamar a su hija Monkey por cariño, y el gobierno dijo que eso no promovía la dignidad humana. Claro, porque nada dice dignidad como que un burócrata decida tu nombre. En Dinamarca, la creatividad parental se somete al visto bueno de la oficina de registros. 12. En Italia está prohibido morir en el pueblo de Falciano del Másico. Sí, una ley local prohíbe literalmente fallecer dentro del municipio. ¿Por qué? Porque el pueblo no tiene cementerio propio y lleva años en disputa con el pueblo vecino por uno. Ante la falta de espacio, el alcalde promulgó una orden. Se prohíbe morir dentro de los límites del municipio. Lo hizo como acto de protesta. El resultado fue tan absurdo como histórico.
Las autoridades tuvieron que emitir certificados de defunción simbólicos extraterritoriales. En Falciano puedes vivir, trabajar, incluso envejecer. Pero si te atreves a morir, estás técnicamente infringiendo la ley. Es el único lugar del mundo donde el pecado original es tener fecha de caducidad. 13. En Islandia está prohibido tener serpientes, tortugas o hámsters como mascotas. En un país donde el invierno dura medio año y los volcanes estornudan fuego, uno pensaría que un pequeño reptil no haría daño. Pero no. Las autoridades islandesas decidieron prohibir estas especies para proteger el ecosistema. Según ellos, los hámsters podrían escapar y alterar el equilibrio natural. Lo curioso es que la gente intenta contrabandear hámsters desde Noruega, como si fueran diamantes. Si la policía te atrapa, los confisca y los sacrifica, lo que convierte al contrabando roedor en un drama nacional. Islandia, el único país donde tener un hámster puede hacerte sentir como Pablo Escobar del reino animal. 14. En Tailandia, pisar dinero es ilegal. Puede parecer una norma extraña, pero tiene sentido cultural. El rey aparece en todos los billetes y monedas, y pisar dinero se considera un insulto al monarca. Así que si una moneda rueda al suelo, debes resistir el instinto de detenerla con el pie. Hay turistas que han terminado en la comisaría por hacer exactamente eso. La ironía es que la multa por faltar al respeto al dinero es pagar dinero. Así que, técnicamente, el castigo es seguir pisoteando tus ahorros, pero de forma institucional. En Tailandia, el suelo puede estar sucio, pero la cara del rey jamás. 15. En Inglaterra está prohibido morirse en el Parlamento. Sí, el corazón de la democracia británica tiene una regla digna de una comedia absurda. La razón oficial: cualquiera que muera dentro del edificio tiene derecho a un funeral de Estado, y eso sería logísticamente incómodo. Por eso, si alguien sufre un infarto en la Cámara de los Comunes, los guardias deben sacarlo al pasillo antes de declararlo muerto. Es la versión política del "no mueras aquí, por favor". La ley se volvió tan famosa que incluso fue nombrada la prohibición más británica de todas. Solo el Reino Unido podía combinar burocracia, humor seco y miedo a los trámites funerarios en una sola norma. 16. En Alemania, quedarse sin gasolina en la autopista es ilegal. Sí, en el país donde inventaron el autobahn, esa autopista sin límite de velocidad, detenerte porque te quedaste sin gasolina se considera negligencia criminal. Según la ley, un conductor debe prever su consumo y planificar sus paradas. Así que si te quedas sin combustible, no solo quedas varado, también te enfrentas a una multa de hasta 70 euros. La lógica alemana es impecable. El caos vial no lo causan los autos a 250 km por hora, sino los tontos que no miran el medidor. Imagina explicarle al policía que tu tanque está vacío, y él te responde: eso no es una excusa. Es un delito. En Alemania, hasta tus errores deben ser eficientes. 17. En Grecia, está prohibido usar tacones en los sitios arqueológicos. Sí, visitar el Partenón en tacones puede costarte una multa. Desde 2009, el gobierno griego prohibió los zapatos de aguja en lugares históricos para proteger las ruinas. Resulta que los estiletos, con su pequeño pero mortal punto de presión, dañaban las piedras milenarias. Así que si planeas una sesión de fotos estilo diosa griega con tacones, olvídalo. Las únicas columnas permitidas son las del templo. Los turistas deben caminar como monjes en chanclas para no ofender a los dioses de la arqueología. Grecia, el país donde puedes traer vino y sacrificios a Zeus, pero no tu par de Louboutin. 18. En India, los pilotos deben usar barba bien definida o completamente afeitada. En 2014, la Autoridad de Aviación Civil India estableció que las barbas parciales eran un riesgo para la seguridad. Según ellos, interferían con las máscaras de oxígeno. Pero lo curioso es que solo aplicaba a los pilotos civiles. Los militares podían lucir barbas heroicas sin problema. Esto generó una situación absurda. Algunos pilotos religiosos con barba fueron despedidos por no afeitarse lo suficiente. Así, en un país donde las vacas pueden caminar por la autopista, la barba es lo más peligroso del aire. Literalmente, el bigote de tu capitán podría determinar si el vuelo despega o no. 19. En Corea del Sur, escribir el nombre de alguien en rojo se considera una maldición. Aunque no es ilegal oficialmente, hacerlo puede causarte problemas sociales serios.
La tradición proviene de la época en que los nombres de los difuntos se escribían con tinta roja en los registros funerarios. Así que, si le dejas una nota a tu amigo en rojo, él puede tomárselo como un deseo de muerte. En las escuelas, los profesores incluso usan bolígrafos azules para corregir tareas, solo para evitar malos augurios. Es el único país donde un color puede provocar una crisis existencial. En Corea del Sur, regalar flores está bien, pero entregar una tarjeta roja, eso sí es una declaración mortal. 20. En Estados Unidos, en Alaska, es ilegal despertar a un oso para tomarle una foto. Sí, lo creas o no, esta ley existe. Y tiene sentido. Los turistas han intentado hacerlo. La norma fue creada después de varios incidentes con viajeros que pensaron que un oso dormido era una oportunidad de Instagram. Las autoridades lo dejaron claro. Si lo despiertas, te come. Es una de esas leyes que no deberían necesitar escribirse, pero aquí estamos. En Alaska puedes portar un arma, cazar alces o manejar una moto de nieve, pero si molestas a un oso con flash, el delito es tuyo. Es la única vez que la ley te protege, del oso y de ti mismo. 21. En Turquía es ilegal insultar al presidente, incluso con memes. La ley de insultar al jefe de Estado ha llevado a juicio a cientos de personas, incluyendo a adolescentes que publicaron chistes en redes sociales. Los tribunales turcos no distinguen entre discurso político y sarcasmo. Una broma de Internet puede considerarse una ofensa nacional. Un hombre fue arrestado por compartir un meme donde el presidente aparecía como Gollum de El Señor de los Anillos. El tribunal incluso llamó a expertos en Tolkien para decidir si Gollum era un personaje malvado o simpático. Así de seria es la burocracia del humor. En Turquía, reírse puede ser subversivo. Literalmente, los memes son tratados como armas de destrucción política masiva. 22. En Malasia está prohibido vestir de amarillo. Sí, el color del sol, de los limones y de Pikachu fue considerado una amenaza para la seguridad nacional. En 2016, el gobierno prohibió usar camisetas amarillas durante las protestas del movimiento Bersi, un grupo que pedía elecciones limpias. El razonamiento oficial: evitar disturbios y confusión. El real: evitar que los manifestantes fueran visibles, porque todos iban de amarillo. La policía podía detenerte solo por el color de tu ropa, como si fueras un semáforo humano. Lo irónico es que el movimiento se hizo aún más popular. La gente empezó a usar calcetines, pulseras e incluso paraguas amarillos en señal de rebeldía. En Malasia, el color de la felicidad se volvió el color del peligro. 23. En China, está prohibido reencarnarse sin permiso del gobierno. No, no es un chiste. Desde 2007, los monjes budistas deben solicitar autorización estatal si desean reencarnarse. La ley fue creada para controlar la sucesión del Dalai Lama, pero el resultado es puro surrealismo burocrático. Imagina llenar un formulario celestial. Motivo de su reencarnación, preferencia de especie. ¿Acepta los términos y condiciones del más allá? Las autoridades dicen que es para mantener el orden religioso, pero suena más a una pelea entre Kafka y Buda. Es probablemente la única ley del mundo que intenta regular el ciclo de la vida y la muerte, con un sello oficial. 24. En Samoa, olvidarse el cumpleaños de tu esposa es un delito, literalmente. Si eres hombre y no recuerdas el cumpleaños de tu mujer, puedes ser multado. Según la legislación local, se considera falta de respeto y negligencia emocional. Los jueces suelen imponer una multa simbólica o tareas comunitarias, pero el mensaje es claro. En Samoa, el amor se mide en flores y memoria. Hay hombres que ponen recordatorios en 5 dispositivos distintos, solo por si acaso. En este país del Pacífico, el olvido no mata, pero sí cuesta caro. Es la única nación donde el romanticismo está respaldado por la fuerza de la ley. 25. En Singapur, está prohibido no tirar de la cadena del inodoro. Sí, el mismo país que prohibió el chicle también tiene inspectores de baño. La ley dice que si usas un baño público y no tiras de la cadena, puedes recibir una multa de hasta $500. Algunos sanitarios incluso tienen sensores para detectar si alguien se olvidó. Los turistas lo toman como broma, hasta que ven a la gente con libreta y guantes. Singapur es el único lugar donde tu relación con el retrete puede volverse un asunto legal. Un paraíso limpio, sí, pero también un estado donde hasta tu pipí está bajo vigilancia. 26.
En Noruega, es ilegal esterilizar a tu gato sin permiso del gobierno. Suena raro, pero la norma busca proteger la diversidad genética felina. Si deseas esterilizar a tu gato, primero debes demostrar que no pertenece a una raza rara o valiosa para la nación. En otras palabras, tu mascota puede ser considerada patrimonio genético del Estado. Lo más cómico es que existen inspectores de animales que verifican si tu gato aún tiene futuro reproductivo. Noruega ama tanto a sus gatos que prefiere que ellos decidan su propio destino amoroso. En ese país, el consentimiento felino es casi un derecho constitucional. 27. En Japón, está prohibido tener el ombligo descubierto en televisión. Aunque parezca absurdo, la cadena nacional NHK mantiene esta regla desde los años 60. La justificación: mantener la decencia pública. En un país donde existen programas con robots, tentáculos y concursos de wasabi extremo, el ombligo sigue siendo tabú. Cuando Britney Spears apareció en un show japonés con el abdomen al aire, los productores le pusieron un efecto de nube digital para cubrirlo. Y sí, lo mismo se aplica a los hombres. Japón es un país donde puedes ver samuráis decapitando demonios a las 8 de la noche, pero el ombligo, eso sí que ofende a la moral. Y así terminamos nuestro recorrido por las 27 prohibiciones más absurdas del planeta. Desde chicles criminales hasta cobayos con más derechos que algunos humanos, está claro que la seguridad pública a veces se usa como excusa para prohibir la lógica. Si te reíste, aprendiste o simplemente te quedaste pensando, ¿qué demonios acabo de escuchar? Entonces, dale like, suscríbete y activa la campanita, porque aquí seguimos buscando las leyes más tontas que la humanidad haya tenido el valor de escribir. Nos vemos en el próximo video, donde lo absurdo siempre tiene prioridad sobre el sentido común.